Eh, bueno, eso para no alargar mucho el tema. Y bueno, nos pasamos nuevamente ahora sí al tema nacional. Terminamos la parte internacional, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hablar sobre la situación económica del país un poco. Hay un informe muy importante que salió, bueno, hace unos días por parte de el CEDLA, un informe que básicamente lo que plantean es un balance, bueno, las políticas públicas de 17 años del gobierno del MAS, un balance necesario, ¿no? Es un informe muy importante porque, bueno, desde la parte técnica y con datos y cuadros, esquemas muy importantes, van señalando los ejes de la política económica en el país y, bueno, centralmente partiendo de, bueno, de cuando el MAS subió al poder, incluso un poco antes, ¿no? Porque el análisis tiene que ver justamente con desde cuándo empezó esas transformaciones. Añadiendo en este programa la parte un poco más política, tenemos que señalar que el momento donde se planteó la transformación y donde, bueno, la gente se cansó de la situación económica que se estaba viviendo, fue el 2003, ¿no? Tenemos que recordar que para llegar a la insurrección, bueno, que fue una verdadera revolución en el 2003, que echó abajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero no solo eso, ¿no? Sino que también echó abajo a todo un régimen, ¿no? Toda una situación y una forma de entender la política en el país, que era básicamente todo el cuoteo entre las mega alianzas que se hacían en esa época entre todos los partidos neoliberales, y bueno, se planteó el fin del neoliberalismo y el fin de bueno, el saqueo y la explotación del país en manos de las transnacionales, ¿no? Se planteó como una de las consignas principales la nacionalización sin indemnización, que continuó hasta el 2005 con la caída de Mesa, y bueno, a partir de eso se empezó a plantear realmente un cambio general del país, incluso se comenzó a hablar de una nueva reforma agraria, una revolución agraria, etcétera. Bueno, varias tareas que finalmente ahora siguen inconclusas, ¿no? Ya 20 años de este hecho, ¿no? Entonces el CETLA parte justamente analizando que, bueno, cuando ingresó el MAS, entró un poco con el eco de esta política, de este planteamiento nacional de transformar la economía, ¿no? eh, y bueno, cambiar la situación en general del país. Entonces, necesariamente sí hubo algunos cambios. Lo más importante fue el tema del gas, donde bueno, se planteaba una nacionalización sin indemnización y en realidad lo que hizo el gobierno del MAS fue subir impuestos, ¿no? Básicamente, aumentar los impuestos en este espacio, todo lo que es hidrocarburos, centralmente el gas y mejorar los contratos con las empresas transnacionales. Mejorar, entre comillas, en el marco de que me los mejoró para ellas, ¿no? Porque a cambio de que iban a aumentar los impuestos que iban a pagar en regalías y bueno, en la tributación en general, lo que después nosotros conocimos como el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, y las regalías para los departamentos donde se explotaban los hidrocarburos, el gobierno, bueno, básicamente lo que hizo fue pactar que no iban a tener ninguna obligación más allá de continuar la explotación, las transnacionales, centralmente que no iban a tener la obligación de hacer mayor exploración, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que significó básicamente a nivel de hidrocarburos, como señala este informe, fue que se desató una explotación acelerada del gas, ¿no? Fue una política de explotación acelerada del gas, exportando todo y bueno, y el aumento del consumo interno, con unas políticas un poco más de maquillaje, ¿no? Todo el tema del gas domiciliario, etcétera, que sí tuvo su utilidad, pero en general la exportación directa del gas y rápida, ¿no? Muy acelerada, que básicamente nos deja sin bueno, a estas alturas ya sin gas, ¿no? Según el informe, básicamente solo obtenemos garantizada la provisión para cumplir con los contratos de exportación hasta el 2026, ¿no? A partir del 2026 ya Bolivia no tiene lo necesario para continuar la exportación. Entonces, bueno, eso ya se está cerrando la época de la exportación e incluso para el consumo interno, que está bastante reducido, sin tomar en cuenta que esto debería incrementarse y que en algún momento se hablaba de que con esto se iba a lograr mejorar las posibilidades de industrialización, etcétera, algo que no sucedió.
En las distintas ciudades, bueno, el consumo interno estaría garantizado hasta el 2041, ¿no? Solamente. Entonces, bueno, esa es la tendencia general mediante la cual el gas ya no es un ingreso para el país, ya dejó de Bolivia de vivir de la renta del gas, y cada vez esto se va a ir incrementando como un problema, ¿no? Esta es la principal situación que, como señala el informe, nos deja en una situación de una crisis latente, ¿no? Y en general, como señala el informe, en un escenario crítico de la economía, ¿no? Donde no se sabe qué va a pasar, en qué situación se va a quedar una vez de que, bueno, este cambio que hay, si se quiere, en el ingreso del país, donde antes vivíamos del gas, vivíamos de la renta del gas, y con eso se hizo las obras, con eso se hizo todo lo que hizo el gobierno demás, fue gracias a eso, y ahora que ya no existe, entonces, ¿de qué va a vivir el país, no? Entonces, ese es el principal problema, que no cambió la situación del país, ¿no? Antes, bueno, simplemente se les subió un poco los impuestos y las regalías a las transnacionales, no se las expulsó, se quedaron en el país, continuaron llevándose lo mejor de esta explotación. Pues mientras ellas lo compraban a un precio fijado a nivel nacional, a nivel internacional, ellas manejaban otros precios y otra forma de explotación de estos recursos, ¿no? Incluso directamente las mismas transnacionales en Brasil, directamente el gas lo transformaban en electricidad, aumentando el precio bastante y realmente enriqueciéndose mucho, y nosotros quedándonos con esas migajas que le sirvió más para hacer las obras que pudo hacer, pero que hoy en día ya no tenemos esos ingresos y estamos en una situación entonces de incertidumbre al respecto, ¿no? El otro punto, la siguiente arista que se toca es el tema de la minería, que constantemente hemos estado hablando en el programa, la cual sigue en manos centralmente de transnacionales, el predominio general de transnacionales y de las cooperativas mineras, ¿no? Bueno, en este caso, en el marco de las cooperativas mineras, no se señala tanto la situación general de las cooperativas, pero sí el tema de la recaudación que realizan, que es una recaudación, o sea, cuánto tributan en realidad, ¿no? Que la tributación de las empresas mineras es realmente muy, muy baja. Y en general, bueno, de este informe también proviene este dato de que la gran cantidad, más del 90% de la explotación minera en el país está a manos de estas cooperativas, ¿no? Y bueno, lo que nosotros tenemos que añadir alrededor de las cooperativas, que es algo que hemos estado hablando constantemente en el programa, es que las cooperativas, a nombre de cooperativas, no funcionan como cooperativas, ¿no? Sino más bien son tapaderas básicamente de contratos y consorcios con empresas transnacionales, empresarios privados, etcétera. Y justamente a partir de esta denominación de cooperativas, no cumplen con derechos laborales, hacen una explotación terrible, justamente al punto de que en estos espacios es donde todavía se sigue viendo trabajo infantil, sin ninguna seguridad laboral, sin los insumos necesarios para precautelar la vida de las personas que entran a trabajar. Justamente los llamados cooperativistas en la mayoría de los casos no son los que entran a trabajar, sino son empleados de los cooperativistas los que entran a trabajar, y además de que estas cooperativas hacen alianzas, acuerdos, etcétera, muchas veces, en la mayoría de los casos, secretos, porque eso rompería con la ley de cooperativas, con empresas transnacionales, ¿no? Entonces, a partir de estos acuerdos, al final los que terminan explotando y los que terminan enriqueciéndose, los que hacen la inversión y se llevan las ganancias, terminan siendo las empresas transnacionales, ¿no? Donde queda para Bolivia empleos precarios, realmente en las peores condiciones y con sueldos muy bajos, y por el otro lado, casi nada de tributación para el Estado, ¿no? Una recaudación mínima, que es lo que pagan las empresas mineras, y además la otra cosa que nos dejan es una terrible contaminación ambiental. Es el tema del mercurio en los ríos y, bueno, toda la depredación, los problemas que hay con varias comunidades justamente alrededor de esto, porque la destrucción del medio ambiente, ya sea por la misma producción minera o la apertura y destrucción de bosques, etcétera, para poder llegar a explotar nuevas minas o minas en distintos sectores, ¿no? Entonces, bueno, esto se ratifica en este informe, en el sentido de, bueno, la poca recaudación que hay y, bueno, y el informe en general de cuánto está saliendo de la minería y cómo la explotación minera no puede reemplazar lo del gas, justamente por esto, porque prácticamente no se tributa, se está exportando y se está produciendo incluso más de lo que
se ganaba con el gas, pero la diferencia es de que producto de la insurrección del 2003, el gas pagaba un impuesto más elevado, ¿no? En el caso de la minería no se paga esos impuestos, o bien todo lo contrario, prácticamente no pagan impuestos por este fenómeno y esta ley y este tema de las cooperativas mineras, ¿no? Donde las cooperativas mineras tienen un trato tan especial que no cumplen derechos laborales, no cumplen protección ambiental ni nada de protección de medio ambiente y tampoco tributan lo mínimo, ¿no? Entonces, por eso queda prácticamente nada de esto en el país, ¿no? Bueno, para el Estado boliviano, incluso para el país queda muy poco porque la mayor parte se lo llevan las empresas transnacionales, aliadas, socias, que al final son las que se ocultan tras el manto de las cooperativas. La otra arista es el tema de la política agraria, donde se mantiene la política de prácticamente el latifundio, pese a los intentos de cambio que señalan que hubo en un inicio, finalmente se llega a una misma situación. Y ahí se entra una discusión muy importante, que es la política que ha empezado a plantear el gobierno de la sustitución de importaciones. Pues bueno, ahí se ve que el gobierno no ha sido capaz de lograr esta sustitución de importaciones a nivel de la producción agrícola, ¿no? Ni el trigo, ni la harina de trigo, ni la papa, ni las hortalizas son producidas en Bolivia, ¿no? Bueno, una parte sí, ¿no? Pero en gran medida sigue importándose bastante de este material y la producción agropecuaria boliviana se sigue haciendo centralmente para la exportación por parte de pocos sectores, centralmente la agroindustria, que termina exportando la mayor parte, igual tributando una miseria y que no se queda nada, ni siquiera se garantiza la, el consumo interno, ¿no? Eh, y bueno, y esto también se mezcla con el tema de que los sectores campesinos eh, no han realmente podido tener una mayor participación en la producción agropecuaria en el país, ni siquiera los campesinos ricos, mucho menos los campesinos, los pequeños productores campesinos. Eh, y esto, bueno, se evidencia en este informe también, ¿no? Donde la política agraria del país sigue siendo una política centrada en lo que era antes, ¿no? Un puñado de agroindustriales, una oligarquía terrateniente y una gran masa, bueno, que es los que se enriquecen y manejan los mayores beneficios de la política agraria del país, agropecuaria también en este caso, y por el otro lado una gran masa de campesinos cada vez más empobrecidos, con muy poca participación y con muy poco espacio en el mercado y en la situación en general del país, ¿no? Bueno, luego entra todo el problema de los espacios, em, bueno, ocultos, de una economía oculta, como señala este informe, donde, bueno, primero está el tema de toda la marginalidad, entre el tema del narcotráfico, que también genera ingresos para el país, otras explotaciones bueno, por fuera de la ley de la minería, etcétera. Y finalmente, aparte de este elemento, bueno, que también es otra arista de la crisis, justamente en general toda la economía oculta, toda la economía informal que existe en el país, y el otro elemento es el tema del litio, ¿no? Justamente del que hablábamos antes, donde el principal planteamiento y el gran problema que se señala a nivel de este informe es el tema de la dependencia tecnológica, ¿no? El país no puede bueno, desarrollar y explotar el litio por sí solo, sino que depende tecnológicamente del extranjero, lo cual justamente nos pone en una situación muy difícil para lograr esto. Eh, También se habla del tema del zinc, que es una industria que no está trabajándose sin una verdadera planificación, y todo el tema del mutum, que también es uno de los elementos que el gobierno ha empezado a hacer propaganda al respecto, donde se requieren cada vez más recursos y que todavía no está generando ingresos para el país, ¿no? Lo cual en general señala de que no hay una solución y que básicamente son promesas y promesas antiguas que se siguen repitiendo y reiterando, ¿no? Bueno, en ese marco aparece el problema del diésel, que cada vez tenemos que importar más, sigue siendo un producto subvencionado, centralmente para la oligarquía terrateniente, también para otros sectores, pero centralmente para la oligarquía terrateniente, y que eso está generando cada vez un mayor costo para el Estado. Y en ese marco, como conclusión en general de este informe importante del CETLA, es que, bueno, justamente, ¿no? Tras todos estos 17 años del gobierno del MAS,
no, el MAS ha fracasado en transformar la economía boliviana y básicamente lo que nos deja es una situación de una crisis latente con varias aristas, donde hay varios elementos de incertidumbre que no se logran responder, no se logran solucionar y que finalmente esto puede derivar en una profundización de la crisis económica o un estallido de la crisis económica en cualquier momento, ¿no? Donde hay bastantes problemas que no tienen una solución planteada, no tiene una solución que se pueda ver a corto plazo, ¿no? Bueno, y es el marco y la situación en general donde, bueno, estamos viviendo y el gobierno en general sigue empecinado en su política, bueno, de continuar esto tal cual, ¿no? Continuar bueno, tratando de disimular la crisis económica, esperando centralmente las elecciones, está esperanzado en ver que hay algún milagro con el tema del litio, justamente lo que vimos anteriormente, sin importar las consecuencias que pueda causar esto para el país, para las comunidades, la desertificación, la ausencia de agua para las comunidades. Algo parecido con el tema del oro, no importa la contaminación con tal de que saquen más y que haya un poco más de oro para conseguir dólares, etcétera, y no quiere cambiar en nada su política respecto a la oligarquía terrateniente del Oriente, no quiere cambiar en nada su política respecto a las transnacionales, y en esa situación estamos llegando a un momento donde hay cada vez más presión de distintos sectores empresariales para que devalúe, para que ataque, para que destruya la economía popular, y por el otro lado, lastimosamente no tenemos una posición de alternativa desde el pueblo trabajador para oponer una política que justamente rompa con las transnacionales, rompa con la oligarquía terrateniente, que son los principales beneficiarios de toda la política desde antes del gobierno del MAS y que continúan siéndolo con el gobierno del MAS, y que justamente son aquellos que son, bueno, se quedan con el dinero, con la riqueza del país y que además son los que permiten e impiden que el país, bueno, pueda progresar por un lado y que la economía popular, lo que llega al pueblo trabajador, pueda realmente mejorar y pueda permitir que tengamos una mejor calidad de vida en general todos los trabajadores del país, ¿no? Ya sea del campo o de la ciudad. Entonces, es necesario justamente por eso y urgente tener una alternativa de este tipo que nos permita mejorar nuestra situación en el país como trabajadores y enfrentar tanto a la política del gobierno como a quienes quieren que empeore aún la política planteada, ¿no? Con, bueno, lo que estamos viendo en Argentina, ¿no? Devaluaciones, despidos, destruir a la economía popular para seguir garantizando las ganancias de pocos, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a la actual política del gobierno, frente a toda esta incertidumbre y esta creciente tendencia a una crisis económica cada vez peor, es necesaria una propia alternativa y eso es lo que planteamos desde el Partido de los Trabajadores, tratar de construir, unirnos, discutir y tratar de articular una alternativa que parta de nosotros, parta de nuestras necesidades y responda a las necesidades del pueblo trabajador. Bien, Miguel. Sí, brevemente. El de la foto que Evo le está tirando por tirar un beso Ah, sí, es Antonio Brufau, el que era presidente de Repsol, claro. que fue uno de los primeros que llegó a un acuerdo. Parece que había una amistad entre ellos, más allá del chiste del beso, pero parece Ujú. que eran muy amigos. Este, pero bueno, fue parte del acuerdo con las transnacionales. La segunda cuestión que quería mencionar, la minería del oro, la sacó una nota que reproducimos en el periódico Rebelión, donde indica claramente que, eh, aunque no hay una cifra muy demostrable exactamente, pero que hasta el 80% de la ganancia del oro se la llevan transnacionales chinas. Solo 2% parece que queda para el Estado boliviano y el resto se lo llevan patrones, oligarcas, que se dicen cooperativas, pero que no pagan impuestos. Eso sucede también en otros sectores mineros, pero en el oro es alevoso porque además el oro no solamente se llevan todo eso, sino que están envenenando con mercurio los ríos del país. Eh, lo cual ya está generando resistencia en muchas comunidades. Y, y bueno, es decir, que el perjuicio que le ocasionan a Bolivia es mayor que lo poquito que dejan como impuesto. Eso. Muy bien, gracias, Miguel. Y bueno, nos pasamos al último punto del programa del día de